Colegas del Perú y de todo el mundo, buenas tardes. Su canal www.rtvciblima.com los saluda y hoy día quisiera hacer una presentación especial. Se trata de que debemos hoy día dar una introducción, dar una, si se quiere, una modesta enseñanza de lo que debería ser la votación desde el punto de vista del ingeniero. Nosotros los ingenieros no somos fuera de este mundo, pero sí por nuestra formación tenemos características que nos diferencian de los demás. Por lo tanto, espero que este programa sirva para poder orientarnos en cuanto a la votación. Es por ello que hemos planteado para este programa las siguientes etapas. En primer lugar, trataremos de explicar de dónde viene este sistema de elección y luego qué es lo que significa la elección para nosotros. Y por último, cómo, en mi opinión, no necesariamente la opinión de ustedes, pero en mi opinión, qué consejo les podría dar para poder elegir en una forma eficiente y efectiva dentro de 10 días. Muchas gracias, volvemos en un momento. Colegas ingenieros, continuando esta conversación con ustedes sobre el proceso eleccionario, queremos dar una introducción de dónde viene este sistema. En primer lugar, no podemos escoger ni tomar decisiones en forma directa. La humanidad evolucionó desde hace ya más de 3.000 o 4.000 años a una forma de conducción indirecta, es decir, elegimos a nuestros representantes para que ellos tomen decisiones por nosotros. Por supuesto que esto no es una patente de corsario ni un cheque en blanco, como se decía antiguamente. Esto es solamente un encargo, un mandato. Nosotros damos el mandato y una persona que ha sido elegida por nosotros, de ahí en adelante, de acuerdo a sus planes y programas que previamente ha expuesto, va a tomar decisiones por nosotros. Bien, nosotros lo que queremos en este programa es, en primer lugar, hacer la historia. Este sistema democrático cuenta ya con más de 3.000 a 4.000 años. Hemos visto en los libros de historia cómo en la antigua Roma existía ya un Senado donde se tomaban decisiones. Esos fueron los primeros orígenes de la democracia. El Senado debía dar leyes y le encargaba a un cónsul para que pudiera tomar las decisiones en un mandato que recibía indirectamente de este parlamento, por llamarlo de alguna manera. Nosotros en Latinoamérica no tenemos este sistema. Hemos por tradición optado por un sistema que se desarrolló con más fuerza en la península ibérica, primero en Francia y luego en la península ibérica. En este sistema se elige en primer lugar al Parlamento, que es el sistema que debe dar las leyes, y después elegimos también a un presidente, que es el que va con ayuda del Parlamento a tomar las decisiones. Pero es importante que distingamos entre las democracias europeas y nuestro sistema, y cuando digo en Europa me estoy refiriendo a la gran mayoría de naciones en Europa, no necesariamente a las naciones que podríamos llamar excepciones, con tipos de sistemas presidencialistas o casi presidencialistas, como podrían ser Francia,
como podría ser el mismo Portugal. Bien, en estas naciones normalmente existe un representante casi permanente que no tiene poder, pero que es el encargado de representar a la nación, que significa la unidad de la nación. Muchas veces a esta persona se le llama rey o es elegido por un periodo de tiempo, como es el caso de Alemania. En Alemania un presidente es elegido por 7 años, es decir, este presidente representa al pueblo alemán por un periodo de tiempo mucho mayor que el que pueda tener un primer ministro, que es el que verdaderamente gobierna. En el Perú no, nosotros tenemos en nuestro proceso eleccionario, tomamos una triple decisión. En primer lugar, un presidente, que es el que va a tomar las decisiones del Ejecutivo, es decir, el que va a ejecutar nuestro mandato. En segundo lugar, tenemos un parlamento, que también lo elegimos nosotros, por grupos. En este parlamento se toman las decisiones de leyes y el control total del Estado. Es decir, el Ejecutivo es fiscalizado por el Parlamento y a su vez el Parlamento va delimitando a través de las leyes qué es lo que debe hacer el presidente de la República, que es el primer ciudadano de la nación. Por último, nosotros elegimos el Parlamento andino, que por ahora es todavía incipiente y todavía en su proceso de inicio. El Parlamento no tiene una función ejecutiva en nosotros, solamente el Parlamento andino tiene una función de asesora, o sea, los dictámenes y los acuerdos a los que llega el Parlamento andino solo sirven como un sistema de asesoramiento al presidente de la República y al Parlamento. Quizás en algunos años podamos avanzar hacia un sistema más desarrollado como es el Parlamento Europeo, donde sí existe un vínculo, donde sí existe una necesaria ejecución, mandato entre los acuerdos a los que llegue el Parlamento Europeo y los diferentes primeros ministros y presidentes de los diversos países. Bien, hecha esta primera introducción, entonces pasaremos a una pequeña pausa para entrar en la segunda parte, qué significa el proceso eleccionario en nuestro país. Hasta dentro de un momento, colegas. Colegas, retomamos nuestra conversación como una obligación de nosotros los ingenieros, que ya, permítanme llamarme así, soy más viejo que ustedes y por lo tanto tengo más experiencia, y antes de morirme quiero dejarles estos cortos mensajes que quizás puedan servirles a ustedes si ustedes así lo creen conveniente. Bien, el 10 de abril, es decir, dentro de aproximadamente 10 días, vamos a tomar la decisión de a quién vamos a elegir como presidente de la República, como representantes nuestros ante el Parlamento, lo que denominamos congresistas, y por último, los parlamentarios al sistema andino, los congresistas andinos. Estas 3 decisiones las vamos a tomar. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Exactamente a quién deben elegir no es mi misión y de ninguna manera vamos a usar este canal para imponerles una votación. Solamente daremos consejos genéricos. En primer lugar, para poder tomar esta decisión, deben ustedes observar su entorno, donde ustedes viven. ¿Están ustedes mejor? ¿Están ustedes peor? Esa es la primera decisión que hay que tomar. ¿Debemos continuar con este modelo
o no debemos continuar con este modelo. Si el modelo nos ha permitido construir escuelas, hospitales, carreteras, y si tenemos más dinero que el que teníamos antes, el modelo sirve. De lo contrario, el modelo se vuelve teoría. Debemos avanzar con el modelo. La finalidad de un modelo es siempre un modelo de bienestar, es decir, brindar bienestar y seguridad a la población. Esos son los dos factores que, unidos a un factor psicológico, darán el bienestar de la nación. Bien, nosotros este domingo 10 de abril tomaremos esta cara, costosa y arriesgada decisión. No hay manera de rectificar, solamente en casos muy especiales y que están contemplados en la Constitución se puede destituir a un presidente. Casos muy especiales como sería que nuestro presidente se volviera loco o traicionara a nuestra patria. No hay otra manera. Tomamos la decisión y ahí queda. Es casi un cheque en blanco y ya depende de aquel que recibe el mandato, de aquella persona que recibe la confianza nuestra, depende de ella exclusivamente hacer lo que ha prometido y para lo que nosotros la hemos elegido a esta persona, lo hemos elegido a esta persona. Y digo en genérico, lo hemos elegido, la hemos elegido, porque el artículo lo y la se declina, y por lo tanto si yo digo lo elegimos quiere decir una persona de género masculino, y si digo la elegimos, como ustedes saben, hay una digna candidata que está también queriendo nuestra confianza, pues si digo la, estamos diciendo vamos a elegirla a ella. Permítame usar el masculino y pido permiso a ustedes para usar este género, el género masculino, sin decir por esto que va a tener que ser necesariamente de género masculino el próximo presidente. Bien, lo primero que debemos hacer es observar nuestro medio ambiente, cómo está. Si estamos mejor, el sistema está funcionando. Si no estamos mejor, hay que cambiarlo, pero hay que tener cuidado. Si el cambio que elegimos va a representar una mejora para nosotros o va a representar un riesgo para nosotros. Los ingenieros no podemos arriesgarnos. Es más, construimos con un factor de seguridad, normalmente 50%, normalmente hasta más. Y eso se ve en el fierro que usamos en las vigas y en el concreto. Igualmente, en cualquier otra profesión, siempre se usan ciertos sistemas de seguridad, es decir, sobredimensionamos. Si en un puente solamente son permitidos camiones hasta 50 toneladas, no diseñamos el puente hasta 50 toneladas, sino lo diseñamos hasta 75 o inclusive, si se da el caso, hasta 100 toneladas. Y es necesario calcular que van a haber vibraciones, que va a haber aire, una serie de factores que no los podemos controlar fácilmente. De ahí la necesidad de dar un factor de seguridad. Las elecciones son iguales. Debemos darnos nosotros mismos que vamos a otorgar este mandato, debemos nosotros tomar este factor de seguridad y elegir a una persona de acuerdo a lo que nosotros queramos para nuestro país. Si nosotros creemos que el sistema está bien, pues elegiremos a alguien que más o menos representa a nuestro sistema. Si nosotros creemos que el sistema está funcionando mal, pues elegiremos a una persona que represente un cambio, pero debemos asegurarnos que este cambio sea para bien, no sea un cambio riesgoso, es decir, este cambio debe ser calculado, un cambio para mejor. En cuanto a los mismos candidatos, ustedes saben,
y ya las encuestas lo han dicho, tenemos un triple empate de 3 candidatos y 2 candidatos que están con una pequeña diferencia, un poco abajo de los 3 candidatos principales. Debemos entonces este día de las elecciones, el día domingo, tomar la decisión. ¿Cuál de estos 3 candidatos? Como ya hemos dicho en un principio, nosotros no vamos a decir cuál debe ser elegido, porque esto representaría mi opinión nada más, y yo no soy nadie para imponerles, ni siquiera susurrarles un voto. Lo único que puedo darles es consejos. Tengan cuidado, porque el voto es irreversible. Una vez que se da el voto, el presidente se queda con el poder que le hemos dado durante 5 años. Igualmente el Parlamento. Elijamos a personas que tengan esa idoneidad, es decir, representen en su pasado algo beneficioso para nosotros. No elijamos a personas que representen un riesgo. Por ejemplo, sería muy bueno elegir a una persona que es desconocida en su pasado, pero estamos cometiendo un riesgo. ¿Qué va a hacer en el futuro si nosotros no conocemos su pasado? Por ello es preferible conocer el pasado de una persona y poderla elegir. Muchas veces de un joven no conocemos nada, pero sí conocemos su formación, qué ha estudiado o qué ha aprendido. No podemos elegir a alguien que no haya hecho nada en su vida, o ha estudiado o ha hecho una empresa, o ha trabajado en forma leal en alguna empresa, o alguna actividad debe haber realizado el joven. De lo contrario, es un riesgo para nosotros. Y vamos a medir el éxito de sus decisiones en el Parlamento de acuerdo a lo que haya hecho en el pasado. No necesariamente tiene que ser un empresario exitoso, no necesariamente tiene que ser el mejor ingeniero del país. Puede ser también un ingeniero de término medio, pero eso ya va a depender de nuestra decisión. ¿Qué es lo que queremos? Y ese que queremos es el promedio de la decisión de casi 20 millones de habitantes, que ese día acudiremos todos fielmente, lealmente a las urnas y libremente. Solo Dios nos puede obligar a votar por un candidato. Nosotros, cuando estemos en la cabina secreta, solamente nuestra conciencia nos mandará, y sobre la conciencia solo puede mandar el poder supremo. Nadie puede impedir que nosotros tomemos la decisión que nosotros queramos. Por eso el voto es libre, y el voto, cuando uno ingresa a la cabina secreta, es solo estoy yo y mi conciencia y mi libertad de tomar la decisión que yo crea conveniente. Bien, dichas estas palabras, entonces solo quiero recordarles: acudan a la votación, aunque sea a votar en blanco, aunque sea a marcar falsamente su blanco, a viciar lo que se denomina en términos jurídicos su voto, pero acudan, no dejen de acudir, porque debemos ser siempre un país ejemplar. Los ojos del mundo nos están observando, y aunque seamos un nuevo país desarrollado, somos un país que ha escogido esta senda de la democracia y del respeto mutuo. Somos un país nuevo democráticamente, pero estamos haciendo camino y estamos dando el ejemplo al mundo. Los ojos del mundo nos observan. Debemos acudir y libremente tomar esa decisión el día domingo. Bien, colegas del Perú, del extranjero y de provincias, los invito a que nos escriban a nuestro correo www.rtvsiplima.com. Escríbanos y díganos cómo ven este programa. Díganos qué es lo que hay que corregir, qué hay que añadir,
qué es lo que podemos quitar o agregar. Esperamos sus comentarios y vamos terminando este programa desde su canal www.rtvsiblima.com, desde este canal propalado en Lima para todo el Perú y para todos los peruanos y los peruanos que viven en el extranjero. Nos despedimos de ustedes. Desarrollo, que es la parte importante de nuestra democracia. Muchas gracias y hasta el próximo día martes.